Vamos a comenzar este tiempo de la presencia del Señor. Vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de venir a este lugar, de escuchar tu palabra, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu para que esta palabra llegue a nuestro corazón, para que la podamos entender, Señor, y podamos comprender lo que quieres hablarnos en este día, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre Santo, y asimismo ponemos a nuestros familiares, allegados, conocidos, Señor, para que tú obres, Padre Santo, para que seamos más los salvos, Padre, y menos los que se pierdan, Padre Santo. Tú has obrado, Señor, hasta este día, has tenido cuidado de nosotros y nos has sustentado y ayudado. Síguelo haciendo, Padre, hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros, por tu iglesia, por los que creemos en ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El versículo 1 al 7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hemos venido también estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, en donde vemos que el apóstol Pablo anima a Timoteo a que se esfuerce, ¿no? Estos versículos 1 y 2 ya los habíamos estudiado hace 15 días, y anima el apóstol Pablo a Timoteo a que se esfuerce, a que tiene una carrera por delante, ¿cierto? A que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es la fuente de nuestras fuerzas, es la fuente de esa gracia, es la fuente de la misericordia y es el que nos anima cada día a que sigamos firmes en sus caminos, a que avancemos en el Evangelio y que debemos buscar nuestras fuerzas en esa misma gracia, en Cristo Jesús. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la alabanza, por medio del estudio de la palabra, por medio de congregarnos. Todas esas son las herramientas que debemos utilizar nosotros para podernos alimentar espiritualmente, alimentarnos de la palabra. Y para que estas fuerzas nunca mengüen. Es como cuando uno se alimenta con alimentos físicos, ¿verdad? Eso de una u otra manera son las fuerzas que uno tiene, que todas las vitaminas y minerales y las cosas que uno consume nos dan fuerzas físicamente. Espiritualmente es lo mismo. Para que nosotros estemos fuertes espiritualmente debemos alimentarnos con la palabra, debemos estar en comunión con el Señor y eso nos va a fortalecer espiritualmente. Amén. También veíamos ahí en el versículo 2 cuando decía que lo que has oído de mí ante muchos testigos, hablaba también parte del buen testimonio que debemos dar nosotros. ¿Sí? Si hemos notado y tal vez hemos hablado mucho acerca del testimonio en las últimas, casi que todo Timoteo, de lo que hemos estudiado Timoteo, es porque es muy importante para el Señor. Y es muy importante
que cada uno de nosotros comprendamos que cuando damos buen testimonio, el dar buen testimonio es el comportamiento que tenemos nosotros. Y más cuando decimos ser cristianos, eso se ve reflejado hacia todas las personas que nos rodean. Entonces, si uno dice ser creyente, pues debe comportarse como un creyente debería comportarse. Y no como lo dice en el mundo, como lo dicen las personas, sino como lo dice la palabra de Dios. Amén. Y esto debe ser muy claro hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y nosotros no podemos guiarnos por lo que todo el mundo dice, por lo que todo el mundo hace, precisamente por eso, porque le llaman malo a lo bueno y a lo bueno le llaman malo, sino debemos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios de cómo nos instruye para que nosotros eh, aprendamos y entendamos y cómo debemos guiarnos en esta tierra. ¿Amén? Ahora en estos versículos que leemos hoy del 3 al 7, dice que el apóstol sigue en ese contexto, o sea, animando a Timoteo a que se esfuerce, a que sea valiente, pero también le dice que tú pues sufre penalidades en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces Pablo nos anima a todos para que consideremos nuestra vida como si fuéramos soldados. Dice que nosotros debemos ser soldados de Cristo, no el que milita con armas físicas, con armas de fuego, sino el que milita con la palabra de Dios. Es decir, esta es nuestra arma, la Biblia, la palabra de Dios es nuestra arma con la que debemos de confrontar al enemigo cada día. Y recuerden que nuestro principal enemigo no es el diablo. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne que le gusta el pecado, ¿cierto? Entonces debemos militar como soldados. Porque los soldados son perezosos, ¿cierto? Se levantan a cualquier hora, no se ejercitan, no están preparados para la batalla. Así son, ¿cierto? No, los soldados no, los soldados son disciplinados, hacen ejercicio, están preparados, madrugan, eso sí, se levantan bien temprano y lo hacen ¿para qué? Para estar listos y preparados para afrontar al enemigo de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así mismo deberíamos ser nosotros, estar listos y preparados para afrontar el enemigo, para afrontar las adversidades, para afrontar las dificultades cada día. Y esto tiene parte también en el sacrificio, ¿sí? Porque un soldado cuando va a la guerra tiene que sacrificar muchas cosas, ¿cierto? Porque él se sacrifica dejando la familia, sacrifica dejando lo que acostumbraba a hacer, si practicaba algún deporte o esas cosas, no, porque todo eso lo deja porque se enfoca a su carrera militar, se enfoca a lo que tiene que hacer por delante. Y nosotros debemos también pues enfocarnos en lo que tenemos que hacer cada día. ¿Sí? No es que abandonemos a nuestra familia ni nada de eso, sino que si el Señor nos ha llamado a seguir su camino, debemos seguir su camino a pesar de las cosas que nos rodeen. Nosotros debemos ser esforzados y valientes para continuar a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que nos pasen a nuestro alrededor, nosotros debemos ser fieles con el Señor. Entonces, estar así como los soldados preparados para soportar dificultades y sacrificios en pro de la causa de Cristo. Porque los soldados, ellos se sacrifican y están esforzados y o sea, están preparados incluso para dar la vida en la guerra a causa del, digamos que como de lo que están siguiendo, de lo que creen, por ejemplo, de la nación, ¿cierto? Del Estado. Ahora, así nosotros igual debemos estar dispuestos incluso a dar nuestra propia vida por la causa de Cristo. Y gloria a Dios porque aquí no tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, en esta Colombia, tierra querida, no debemos hacerlo, ¿no? Si vemos en otros pueblos de otras naciones más hacia el lado de Europa, África, que hoy en día queman gente completa. O sea, no hace mucho quemaban en una iglesia, creo que en África, quemaban a toda la gente dentro de la iglesia. O sea, quemaban la iglesia con todas las personas ahí. Es algo terrible.
Y que gloria a Dios que tenemos esa libertad de que no tenemos que sacrificarnos de esa manera, pero debemos presentar nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que sacrificamos las cosas que nos gustan, que no son correctas delante de los ojos de Dios, como el tomar, como el fumar, como la pornografía, las relaciones sexuales ilícitas, todas esas cosas tal vez a la carne le agradan, pero a Dios no le agradan porque van en contra de la palabra, van en contra de Él porque son pecados. Ahora, de esa manera nosotros nos preparamos para la batalla como buenos soldados del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos levantamos temprano y debemos orar. Debemos hacerlo con disciplina, debemos ejercitarnos en la oración, en el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para cuando salgamos de la batalla tengamos la fuerza para confrontar las dificultades, la fuerza para enfrentar al enemigo, la fuerza para enfrentar cualquier situación. Amén. Y así a veces a muchos no nos gusta levantarnos temprano, ¿no? O sea, a veces es difícil uno madrugar, pero cuando uno madruga para el Señor, para tener comunión con Él, para orar, para estudiar con la palabra, el Señor le da a uno las fuerzas. Amén. Él es el que da la fuerza al abatido, dice la palabra. Y eso debemos de hacerlo, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, el Señor nos da las fuerzas y nos hace más que vencedores. Amén. Amén. Él nos da la victoria. Ahora vamos a Lucas, por favor, no pierdan este 2 Timoteo, que ahorita volvemos. Pónganle ahí una guía, pongan un dedo. Y vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Verso 23. Lucas 9:23. Amén. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, seguir a Cristo implica renunciar a las comodidades, renunciar a los deseos de uno de dormir hasta tarde, renunciar a los deseos de pecar, renunciar a todas esas cosas y estar dispuesto incluso también a sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? Dice, llevar esa cruz, siempre llevando esa cruz quiere decir que a pesar de las dificultades, problemas y situaciones, seguimos a Cristo. Esa es nuestra cruz. O a pesar de que no nos guste madrugar, vamos a levantarnos a madrugar, vamos a levantarnos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a estar en comunión con el Señor, que si no nos gusta alabar digamos que cantar con las manos levantadas, alabanzas al Señor, pues más aún debemos de esforzarnos por hacer esas cosas porque son cosas que le agradan a Dios y que van transformando nuestra vida. Entre más esforzados seamos nosotros del principio, con el tiempo eso se vuelve ya parte de nuestra vida. ¿Amén? Vamos al libro de Filipenses ahora y más adelante, el libro de Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Amén. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, aquí dice que a causa de Cristo vamos a padecer, ¿cierto? A padecer tal vez dificultades, de enfermedades, situaciones. El sufrimiento por Cristo no es una maldición,
sino es un privilegio. Amén. Y es una evidencia de que andamos con Él, de que somos escogidos por Él, de que vamos en el buen camino. Y no todo debe ser, o sea, no todo es sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y en Filipenses 4:13, un par de hojitas adelante, lo buscan, Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. De ahí viene la fuerza. La fuerza proviene de Dios, proviene de Cristo. Es el mismo que nos prepara para la batalla, es el mismo que nos prepara para las pruebas, para dificultades, para cualquier situación que venga, pero seguimos adelante de la mano de Él. Amén. Porque nosotros no estamos solos y nosotros no estamos abandonados, no, el Señor Jesucristo prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, y es el que nos hace vencedores y es el que nos hace victoriosos, es el que nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya fue victorioso, porque Él ya venció, amén. Bueno, volvamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo, capítulo 2, versículo 4, 2 de Timoteo 2. Dice, ninguno que mitila se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí Pablo da un ejemplo del soldado, ¿no? Continúa con el ejemplo del soldado que venía en el versículo anterior, pero ilustra que el seguir a Cristo es no desviarnos para las cosas de este mundo, porque dice que el soldado cuando es soldado, él no se enreda en los negocios de la vida, se enfoca en sus cuestiones de soldado, ¿cierto? Cuando alguien es militar de carrera, se dedica a esa carrera militar y no se desvía a ningún otro oficio, ¿no? Yo no he visto a un soldado o a un militar que sea militar y que sea albañil, ¿no? De profesión no, tal vez que haga cosas en la casa y haga arreglos es diferente, pero que alguien que se dedica a ser militar no se dedica a ser panadero, por ejemplo, ¿no? Se dedica solo a ser militar y, y no se distrae de las cosas. Ahora dice acá que nosotros igual sí tenemos nuestro trabajo normal, ¿cierto? Pero somos creyentes, venimos a seguir a Cristo, venimos a alabar, pero ¿qué es diferente ahora? Que nosotros no nos desviamos ya por las cosas de este mundo. Ya no, ya no dice acá que no nos enredamos en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que nos tomó como soldados. Ahora somos soldados de Cristo. Cuando decimos que no nos desviamos de las cosas de este mundo, no es que vamos a abandonar todo, no, porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, tenemos necesidad de las cosas de este mundo, tenemos necesidad de una casa, un hogar, un apartamento, a veces tenemos necesidad del carro, sí, cosas que son de este mundo, pero que nuestro corazón no esté orientado a esas cosas, que nuestra vida no gire alrededor de esas cosas, sino que nuestra vida vive alrededor de Cristo, amén, alrededor de esas cosas, que nuestra mirada no esté en las cosas de esta tierra, sino en las celestiales, porque es donde vamos a pasar la eternidad. Aquí la vida en esta tierra es un corto tiempo lo que pasamos, ¿cierto? Aquí 80, 90, 100, 120 años, es lo máximo que he escuchado, como 125, pero a lo largo después de la vida aquí en esta tierra hay una eternidad que no tiene fin. Y es donde debemos poner nuestra mirada. ¿Dónde vamos a vivir ese tiempo? Si queremos vivir en el reino de los cielos con el Señor, si queremos vivir en aquel lugar donde que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar un lugar para nosotros, o vamos a ir al contrario, al infierno, que es donde tendría que ir la persona a pagar por sus propios pecados, ¿sí? Pero Cristo ya pagó por nosotros.
Y si creemos en Cristo, nuestro destino son esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso es que nuestra mirada debe estar en las cosas del reino de los cielos, no en las cosas de esta tierra. Vamos a Mateo capítulo 6. Verso 25. Mateo 6, 25. Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No será mucho más vosotros, perdón, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, lo que beberemos, lo que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. O sea, nosotros no debemos preocuparnos por qué vestiremos, por qué comeremos, qué beberemos, no. O sea, lógicamente debemos ser esforzados y valientes, debemos ser, trabajar, estudiar, trabajar, organizar, o sea, hacer todas las cosas que debemos hacer, pero debemos confiar en Dios, que Él es nuestro proveedor de todas las cosas. Amén. O sea, nosotros debemos hacer las cosas sabiamente para la gloria de Dios, enfocándonos en las cosas del Señor primeramente, enfocándonos en el tiempo del Señor, el tiempo que es para el Señor, para tener comunión con Dios. Y Él se encargará de todas las otras cosas, Él se encargará de sacarnos adelante, Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, ¿no? Que tenemos necesidad de pagar el arriendo, de pagar los servicios, de pagar la alimentación, de todo eso, y Él se encarga de darnos esas bendiciones. Él sabe que tenemos necesidad a veces de pagar las deudas que traíamos, de tantas cosas, y Él se va a encargar de todas esas cosas. Amén. Entonces, debemos enfocarnos en la meta, no en la meta de este mundo, no en nuestros sueños y metas terrenales, sino en nuestra principal meta, que son los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Debemos enfocarnos y Él suplirá las demás cosas. Amén. Volvamos allá a 2 Timoteo, por favor, capítulo 5. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Entonces Pablo compara la vida también de un creyente con la de un atleta. El atleta también es perezoso, ¿no? No. El atleta es disciplinado, es esforzado, él practica constantemente el ejercicio o el deporte al que se dedica, constantemente está en eso. Si es de ciclista,
Ustedes los ven todo el tiempo en la cicla, de día, de noche, con lluvia, con sol, como sea, pero él está en su bicicleta andando, saliendo para un lado y otro. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Amén, amén. Y entonces es de esa manera esforzado y sigue adelante. Y lo hace con integridad, según el reglamento. Y ahora nosotros también tenemos que vivir según el reglamento, y nuestro reglamento está aquí, en la palabra de Dios, amén. Y debemos también vivir de esa manera, con integridad, con disciplina, siguiendo las reglas y luchando por la justicia de una manera correcta. Es que debemos nosotros vivir, amén. De la misma forma, nosotros tenemos una carrera por delante. Esto ya lo hemos visto en algunas oportunidades. Dice la palabra de Dios que tenemos una carrera a la cual, en la cual seguir, y a veces es una carrera de obstáculos, porque esta vida no es color de rosa y debemos de aprender a superar esos obstáculos cada día, esas situaciones, esos problemas, dificultades, y ahí que el Señor nos da la victoria. Amén. Pero cuando la corremos que con disciplina, cuando la corremos siendo esforzados, cuando la corremos siendo constantes, cuando la corremos con integridad, cuando la corremos dando buen testimonio, de esa manera viviendo una vida justa, una vida correcta, una vida no para servir a nuestro propio beneficio, sino para servir al beneficio de los demás. Amén. Una vida en que vemos al prójimo para ayudarle. Amén. Y una vida en que nos enfocamos en las cosas del Señor. De esa manera, el Señor sí nos dará una vida buena, una vida agradable, pero principalmente para Él. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, unos libros más atrás. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24 al 27. Amén. Dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí también el mismo apóstol Pablo sigue haciendo esa comparación de la vida de un creyente con la vida de un atleta, con alguien que corre en el estadio. Y los atletas corren y son esforzados y valientes, bueno, tal vez no por una corona literal, sino como por una medalla, por un reconocimiento, por una cuestión de esas, pero nosotros debemos correr no por estas cosas, sino por nuestra corona en el reino de los cielos, con nuestra mirada puesta en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Nuestra corona es de ese galardón tan inmerecido, porque la salvación es tan inmerecida, pero que el Señor se complació en dárnosla. Amén. Que es llegar a esos lugares celestiales. Pero eso requiere esfuerzo, disciplina para alcanzar esa meta eterna. Amén. Y no basta con participar, hay que luchar de forma legítima, ¿sí? Mantenerse con integridad y con la mirada puesta en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces debemos de examinar nuestras vidas y asegurarnos de que la luchamos genuinamente, ¿sí? De que tanto en nuestra vida humana particular, secular, por decirlo así, en el trabajo, en el estudio, en todas esas cosas, vivimos de una manera correcta, dejando en alto el Evangelio, asimismo como nuestra vida como creyentes, somos esforzados para orar, para estudiar la palabra, para
para estar en comunión con el Señor, para congregarnos, y de esa manera llegaremos a nuestra meta, llegaremos y será dada esa corona incorruptible en el reino de los cielos. Amén. Entonces esa es nuestra meta, es de eso en lo que debemos de enfocarnos cada día. Menos de las cosas de este mundo y más en las cosas de los lugares celestiales. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2, ahora el verso 6, por favor. Amén. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. Dice que Pablo utiliza este ejemplo del labrador para mostrarnos que al igual el agricultor debe trabajar en la tierra para cosechar, ¿cierto? Primero debe sembrar para poder cosechar. Nosotros también debemos ser esforzados, también debemos sembrar. Entonces traigan los 10 monumentos. No, ¿cómo sembramos nosotros? Con nuestra vida en Cristo. ¿Cómo sembramos? En oración, en ayuno, en alabanza, en comunión con el Señor, en congregarnos. De esa manera nosotros sembramos. ¿Sí? De esa manera nosotros sembramos no para cosas corruptibles de esta tierra, sino para alcanzar esos lugares celestiales. Amén. O sea, sembramos para recoger esas cosechas. Amén. Debemos ser esforzados en este camino del Evangelio, en esta carrera que tenemos por delante. Como les decía, a pesar de que sea a veces una carrera de obstáculos y tengamos huecos y vacíos y cosas y situaciones y enfermedades, debemos seguir adelante, debemos ser esforzados y valientes. Amén. ¿Para qué? Para recoger después esos frutos del trabajo espiritual, para después recoger esos galardones, esas coronas. Dice la palabra de Dios que en el reino de los cielos serán entregados a nosotros galardones, coronas, muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos. Lógicamente eso no tendrá un valor económico, sino es más un valor espiritual, un valor de reconocimiento. Y debemos correr fielmente en esta tierra. Y no es como hoy en día que si uno tiene necesidad de un alimento, uno va al supermercado y lo compra, ¿cierto? Eso no le pasa al agricultor. Si el agricultor tiene necesidad de un alimento, por lo regular lo que tiene que hacer es sembrar la matica, esperar, regarla hasta que la mata dé el fruto. Así nosotros mismos tampoco podemos pretender que nuestra vida sea color de rosa de un día para otro porque creemos en Cristo. No, hay que pasar un proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor quiere que cambiemos, porque el Señor nosotros tal como somos, no somos merecedores de la gracia del Señor. El Señor quiere transformarnos y no porque esas obras y esa transformación nos dé la salvación, no, porque la salvación es gratis. La salvación es un regalo de Dios, sino porque quiere que estemos listos y preparados para entrar en el reino de los cielos. Porque si como estamos fuéramos capaces de poder entrar en el reino de los cielos del Señor Jesucristo, no hubiera tenido que venir a pagar por nosotros en la cruz. Entonces, es ahí que una vida cristiana, si queremos los frutos, nosotros mismos tenemos que cumplir con el Señor, que cumplir con el proceso, que cumplir con la oración, que cumplir con el ayuno, con el estudio de la palabra, con las alabanzas al Señor, con congregarnos. Eso hace parte. O sea, no es para ganar salvación, pero es para estar listos y preparados para el Señor. Amén. La salvación proviene del Señor porque el mismo Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Pero ese esfuerzo, esa dedicación, siendo obedientes a la palabra, corriendo con integridad, viviendo con integridad, tanto en lo que es congregacional como lo que es en el trabajo, en el estudio, sin hacer copialina en los estudiantes, ¿no? Sí. Amén. O sea, debemos vivir de una manera justa, correcta. Si somos empleados, cumplir con el horario, con las cosas que tenemos que cumplir, con las metas, con los proyectos. Si somos jefes, igualmente debemos
cumplir con los empleados, siendo fieles, siendo justos, siendo íntegros, siendo generosos. De esa manera el Señor ve todos nuestros esfuerzos para tener una vida para agradarle a Él. Amén. No es para agradar a los demás, no es para agradar al vecino, no es para agradar a las personas, sino es para agradar a Dios. Amén. Y de esa manera recogeremos los frutos. O sea, tanto físicos en esta tierra, que el Señor da frutos, como dicen por ahí, el Señor no se queda con nada. Él da frutos, Él nos respalda, Él nos bendice, nos da trabajo, nos da aumento, nos da beneficios, tantas cosas, pero sobre todo es para los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde recogeremos todos los frutos. Amén. Ahí será lo mejor. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios, después de Salmos, hacia el Antiguo Testamento. Proverbios 13. Proverbios 13:4. Ya casi. Por ahí. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Trece, 4 dice, el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma de los diligentes será que prosperada. Amén. Entonces ahí es muy claro, el alma del perezoso desea muchas cosas, pero no alcanza. Pero el alma del generoso, el alma del diligente será prosperada. O sea, por eso es que debemos ser diligentes, ¿sí? Tanto en el trabajo normal como en el trabajo espiritual, es decir, en nuestra carrera, en el reino, o sea, el reino de los cielos, en esta carrera, en este camino por delante, en nuestra vida como creyentes debemos ser esforzados y valientes, debemos dedicarle tiempo al crecimiento espiritual, ¿sí? Porque para recoger esa cosecha de los frutos debemos tener una vida plena y si queremos una vida plena y fructífera, debemos andar como el Señor quiere que andemos. Ser esforzados, estar en comunión con el Señor, andar cada día como para el Señor. Amén. Segundo de Timoteo capítulo 2, verso 7, por favor. Segundo de Timoteo 2, 7. Amén. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces el apóstol le concluye como este fragmento de estos versículos diciéndole a Timoteo que considere, es decir, que medite, que medite profundamente sobre las palabras que el apóstol Pablo le había dicho. ¿Para qué? Para buscar entenderlas, pero no con el entendimiento humano, sino con la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y asimismo nosotros también debemos meditar en la palabra. O sea, el Señor nos ha dejado un manual de instrucciones muy grande, ¿no? Es bastante grande para leerlo, pero que cada día leamos una porción y que su Santo Espíritu nos guíe a entender esa porción, para tener esa comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo. Asimismo, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios cada día, estudiarla, escudriñarla, acompañada de esto de oración, de congregarnos. ¿Para qué? Para poder aplicarla en nuestra vida, porque no podemos aplicar las normas y las leyes de algo si no las sabemos primero, si no las leemos primero. Como el atleta puede saber correr, ¿cierto? Pero en el atletismo hay reglas, que tiene que andar por su carril, que no se puede desviar, que si se sale, son muchas cosas que tienen que saber y para él saberlas tiene que estudiarlas, ¿cierto? Asimismo nosotros, no solamente es correr y participar en este camino que nos dirige hacia el Señor, sino es saber correr legítimamente, saber vivir de una manera que le agrademos al Señor.
Entonces debemos meditar en la palabra de Dios para poderla aplicar en nuestras vidas. Vamos al libro de Santiago, por favor. Unas hojitas más adelante. Más adelante de Timoteo sigue Tito, Filemón, Hebreos. Después de Hebreos sigue Santiago. Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Y a veces necesitamos esa sabiduría que proviene de Dios para entender su palabra y para comprender lo que el Señor quiere que aprendamos y para saber cómo quiere el Señor que nos conduzcamos en esta tierra. Entonces debemos pedirle esa sabiduría a Dios, porque Él nos da esa sabiduría abundantemente por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y la sabiduría de Dios debemos pedirla para usarla en nuestro crecimiento espiritual, para vivir de una manera adecuada para Él, para vivir en la voluntad de Dios. No es en nuestra voluntad y no es en nuestro tiempo, sino es en la voluntad de Dios y en el tiempo del Señor. Amén. Que debemos entonces nosotros correr esa carrera, seguir la voluntad de Dios, siendo esforzados y valientes cada día, y así tengamos obstáculos, debemos superarlos, porque no estamos solos. El Señor Jesucristo está con nosotros. Si pasamos situaciones, si pasamos problemas, no estamos solos. O sea, estamos en ese proceso de sembrar y pronto recogeremos la cosecha. Que la cosecha será esa sanidad, que la cosecha será esa bendición, que la cosecha será esas cosas que también de las cuales tenemos necesidad y que el Señor sabe que tenemos necesidad. Pero debemos correr fielmente en el Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu palabra, Padre Santo. Agradecemos, Señor, que nos dices y nos pides que seamos esforzados y valientes, que corramos la carrera, Señor, que seamos como soldados que se dedican a las cosas de soldados, que seamos de esa manera diligentes, esforzados y valientes, Padre, para continuar en tus caminos, Señor. Que seamos como atletas que corriendo genuinamente y legalmente alcanzaremos la meta, Padre Santo. Tenemos esta carrera por delante, Señor, y a veces queremos los frutos en el momento y en el tiempo que queramos, pero Señor, sabemos que tu amor y tu misericordia es grande y que tal vez sembraremos hoy, pero cosecharemos algún día, Padre, conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Padre Santo. Por eso disponemos nuestras vidas para ti y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad, que nos guíes, nos orientes, Señor, para cada vez más siendo esforzados y valientes para gloria de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén.